invito a que nos acompañe a saludar a Aníbal Garzón, que está allí en España, que es sociólogo y comunicador especializado en estudios internacionales. Aníbal, el gusto de saludarte, Martín Esperati y todo el equipo de Un Día Perfecto aquí en Santa Fe, Argentina. ¿Cómo te va? Un saludo, un placer aquí desde Barcelona, aquí en el frío invierno que está y bueno, supongo que estáis disfrutando del buen verano allí en Uf, Argentina. Los mosquitos, el calor. Sí. No 39. tanto, no Es tanto. cierto, y no tanto. Tanto 30 como buen verano, no sé, pero bueno, 39, Ya, ya. sí. 39 Caluroso acá como dice. aquí este año también fue muy fuerte. El 2022 ha sido el verano más fuerte en Europa, había 44 grados, bueno, en Barcelona era insoportable. Claro. Sí, sí. ¿Hincha el hombre de allí? ¿Barcelona, Real Madrid? Pues mira, la verdad, si te soy sincero, no soy ni del Barça ni del Madrid. Prefiero que gane el Barça, que jugaron ahora, por ejemplo, Sí, en sí. Arabia Saudí, pero siempre prefiero que ganen los equipos pequeños, ni Barça ni Madrid. Ah, ok, mirá vos, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a introducirnos, Aníbal, si te parece. Tenemos muchas preguntas aquí, el profe Cristian Rion con nosotros, analista internacional, para meternos un poco en el panorama internacional y analizar un poquito, que nos ayudes a comprender todo esto que está pasando. Vamos a Perú, si te parece. Esto que estamos viendo con Dina Boluarte gobernando Perú. eh, para vos, Aníbal Garzón, ¿es un gobierno de facto? ¿Qué está pasando? Y al mismo tiempo te pregunto, eh, ¿por qué es tan difícil gobernar allí en Perú? Totalmente es un gobierno de facto. Yo creo que hay que tener una tesis clara de que no viene todo a partir del 7 de diciembre. Yo, bueno, tuve la oportunidad de escribir un artículo donde se dice que el golpe es permanente. El golpe es permanente ya desde julio del 2021. No hay que olvidar que, por ejemplo, el fujimorismo no aceptó en ningún momento la derrota. Llegó a decir al tribunal electoral que todo había sido, pues, bueno, pues una manipulación por parte de Castillo de Perú Libre, ¿no? El partido que ganó. Aquí hay diferentes niveles de golpe y desestabilización. El hecho es que la constitución de Perú es una constitución por un golpe de Estado por Alberto Fujimori en el 92, que la implementa, ¿no? El golpe de Estado en el 92 se implementa la Constitución en el 93 por una fuerza, ¿no? A partir de un conflicto armado que había entre gobiernos, Sendero, ciertos incluso niveles de paramilitarismo, etcétera, etcétera. A partir de ahí es la primera tesis que tener en cuenta que no es una constitución democrática y participativa. ¿Qué sucede? Que todas esas medidas neoliberales, el creciente desigualdad, el olvido de lo rural y lo urbano, el olvido de las poblaciones campesinas, indígenas, acaban no sintiéndose representados por ese modelo neoliberal. Y empieza a haber un movimiento que no viene de ahora, viene de años atrás, construyendo lo que podríamos decir como un diferente Estado porque no se sienten representados por ese Estado, porque no entra educación, no entra salud en las zonas de la sierra, ¿no? en las zonas de la selva, está totalmente olvidado. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en Perú y hacer una ruta en el 2011 en instituciones rurales educativas y entonces pude conversar con docentes y vi eso, totalmente un abandono. ¿Qué sucede? Lo que ha pasado es que esa alternativa de Perú Libre que crece rápidamente por una candidatura provincial que de repente llega, ¿no? Y se hace por el Estado y parecía un insulto por parte de un país centralista que solamente en Lima parece ser, y cuando Perú es mucho más, son 24 departamentos, ¿no? Y dos regiones que están ahí, no solamente es la capital, pues se tiene que llega presidente Pedro Castillo, con Perú Libre, un partido considerado en su momento marxista-enista y de mariateguista, donde es un docente, ¿no? Por movilizaciones sociales, pues en el 2017 de magisterio gana cierta popularidad y llega más allá de las expectativas que se preveían. Muchos aprobaban incluso en la izquierda por Verónica Mendoza, pero gana. ¿Qué sucede? Que gana en ese momento. Intentan dar un golpe de Estado primero electoral, y no me voy a alargar mucho más, electoral, en el sentido de decir que Perú Libre no ha ganado las elecciones. Intenta boicotear el fujimorismo. Salen militares tras la victoria de Pedro Castillo diciendo que quieren dar un golpe de Estado, donde el presidente interino en ese momento dice que no puede ser eso, donde la OEA, incluso desprestigiada por lo de Bolivia, dice que tampoco. Salen los medios de comunicación, sobre todo La República y el Comercio, que hay un estudio de la CELAC, ¿no? De Alfredo Serrano, que está justamente en Argentina, que 8 de cada 10 noticias de portada son en contra de Pedro Castillo. Sale el Poder Judicial que intentan criminalizar a todas las relaciones que tiene Pedro Castillo, dar un golpe, bueno, pues el golpe, lo que decimos, nuestro golpe vinculado con el soft power, el golpe del lawfare. Entonces, diferentes mecanismos donde finalmente hay un discurso de Pedro Castillo donde podíamos poner en debate si había cumplido la legalidad del todo o no, porque tenían que ser 2 consejos de ministros anulados y tuvo uno, faltaba
un segundo, pero lo que dice en su discurso Pedro Castillo es que da a llamar a una asamblea constituyente. No salen militares, no salen policías. Una asamblea constituyente porque está totalmente boicoteado cualquier iniciativa por el Congreso controlado por la oligarquía y el fujimorismo, que controlan. Limitan 70 medidas por parte del gobierno de Pedro Castillo de tirar adelante algunas reformas sociales. Se limitan. E incluso limitan al salir al presidente a reunirse en México sobre el tema de la Alianza del Pacífico. Limitado un control totalmente por el Congreso, controlado finalmente por la oligarquía y la derecha. Y lo que hace es anular parte, ¿no?, de esa ilegitimidad de gobierno, porque hay una brecha entre la población y hay estadísticas que dicen que el 85% de los peruanos no aceptan el Congreso de Perú, apoyan una asamblea constituyente. Lo que hace Castillo justamente es eso, llevar a cabo un proyecto de asamblea constituyente. ¿Qué hay en la alternativa? Ese golpe que está llevando la que era su vicepresidenta, Dina Boluarte. Dina Boluarte ha matado ya 50 personas en un mes. 50 personas. Está haciendo un estado de emergencia, estado de totalmente de sitio, no está prohibiendo la manifestación, todo eso. Y el problema de todo ello, sobre todo, y ahora doy paso un poco a vosotros, es el vacío que hay en la comunidad internacional. Los medios de comunicación no nos informan de nada. Si esto fuese Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no?, eje del mal, tendríamos noticias. Aquí en España, por ejemplo, no informa ningún telediario en ningún momento sobre lo que hace en Perú cuando hay paros nacionales, movilizaciones, 50 muertes por parte del gobierno de Dina Boluarte. No dice nada la OEA, ni la Unión Europea, ni Washington. Están aceptando un golpe desde las dimensiones del siglo XXI. Aníbal, el silencio de los medios de comunicación lamentablemente, desde mi óptica, es entendible desde una lógica, ¿no? Pero el silencio de los gobiernos de la zona fundamentalmente, y de España también, por supuesto, es preocupante, digo, porque al principio, en un comienzo, hubo 4 países, o los gobiernos de los 4 países, que se expresaron en contra de esta situación. Sin embargo, hoy hay un silencio atroz al respecto. ¿Por qué crees que pasa esto? Sí, justamente, es verdad que hubo 4 países, si no me equivoco, Argentina, Bolivia, Colombia y México, Sí. que hicieron, ¿no?, como un comunicado, pues dándole la tendencia de golpe. Pues Argentina, ¿no?, a veces que tiene algunos, bueno, siendo críticos, algunos vaivenes en política internacional, se posicionó y también. Incluso hubo una reunión de los países posterior, de los países del ALBA, podríamos decir la izquierda, ¿no?, si lo decimos así, o más radical, ¿no?, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, también Bolivia, hizo un documento donde ni siquiera habló el tema de golpe, creo que eran 30 acuerdos y no se habló de golpe. Ni siquiera se ha convocado una reunión de la CELAC, donde ahora Argentina no es presidente de temporal, ¿no?, para llevar a cabo qué es lo que está sucediendo. Sí que es verdad que hay un silencio. Además, hubo una delegación, no fue la Dina Boluarte, pero sí que fue ministra de Asuntos Exteriores y parte del cuerpo, ¿no?, del gabinete, que fueron cuando nombraron a Lula presidente el día 1. Es verdad que hay un silencio. Yo creo que hay una confusión. Yo creo que dos posiciones. En primer lugar, no hay que olvidar que ahora mismo los gobiernos progresistas en América Latina no estamos en el 2005, cuando justamente en Argentina se dijo no al ALCA. Había una tendencia a los gobiernos progresistas más rupturistas. Teníamos Bolivia, Evo Morales estaba como presidente, teníamos el caso de Venezuela, Hugo Morales, teníamos Hugo Chávez, perdón, teníamos el caso de Cuba, Nicaragua, el caso incluso luego de Ecuador, el caso de Honduras, que estaba posicionado también antes del golpe de Estado, y había una posición mucho más crítica con la globalización neoliberal. Había una tendencia, ¿no?, más progresista, un discurso más rupturista, sobre todo el discurso. Estamos teniendo una tendencia ahora progresista donde se está yendo un poco con pies de plomo, yo creo, por la geopolítica internacional que se está viviendo. Creo que al final incluso quien va a romper ahí un poquito la política latinoamericana va a ser Brasil. Se están posicionando todos a ver cómo Brasil, si va a tirar para Estados Unidos, va a tirar por el tema de BRICS, Rusia, China, India, Sudáfrica. Por eso luego supongo hablaremos un poquito del tema de Brasil. Y hay como una incertidumbre en América Latina de hacer la diplomacia. En el caso de Venezuela, tampoco alargar mucho más, el caso de Venezuela, cuando estaba Hugo Chávez, que está en una situación económica, Venezuela era mucho más hegemónica, era más fácil hacer un discurso crítico con cualquier país de América Latina, pues Perú, tal, ¿no?, en el tema de la integración regional. Venezuela ahora mismo está en una situación de defensa, hay una crisis económica, hay un bloqueo por Estados Unidos, y entonces Venezuela le interesa más que enfrentarse, en el caso de Perú, le interesa tener una buena relación diplomática. No olvidemos que en Perú justamente fue donde se hizo el Grupo de Lima, donde fue la estrategia en contra de Venezuela. Entonces yo creo que ahora mismo está jugando mucho una diplomacia donde acaba generando muchas contradicciones dentro de los gobiernos. Los nuevos gobiernos, como el caso
de Colombia, o el caso de México lleva un poquito más de tiempo, o el caso de Bolivia, que ha recuperado tras el golpe de Estado, han sido más tajantes. Los gobiernos más históricos de 10, 15 años, de gobiernos de izquierdas, han sido mucho más pausados porque creo que lo que están buscando es tener una buena relación diplomática con todo el mundo. La diplomacia es un poco esa doble cara. No han sido tajantes ni coordinantes en lo que está pasando en Perú, y la verdad que hay que ser críticos con la izquierda latinoamericana en eso. Aníbal Garzón, sociólogo y comunicador, está con nosotros en vivo. Aníbal, y si vamos a Brasil, hablabas de Perú respecto de los medios, cómo le dan el tratamiento a la noticia y esto que está sucediendo. ¿Cómo calificás lo que sucedió hace 2 semanas allí en Brasil? Si crees que detrás de todo esto hay un plan parecido a lo que está sucediendo en Perú. Voy a arriesgarme hipotéticamente con algo que no es políticamente correcto. Podríamos decir fácilmente que es un intento de golpe hacia Lula, ¿no? Y bueno, lo que sabemos un poquito en el discurso dominante. Yo ahora me refiero de cómo está en disputa Brasil en la geopolítica internacional. Y claro, Biden, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ha condenado ese golpe de Estado, o ese intento de golpe de Estado, como lo queramos un poco etiquetar. Incluso hasta la ultraderecha en Europa, mientras no habla de Perú, de repente ha salido la presidenta de Italia, que es de ultraderecha, condenándolo. Incluso la ultraderecha europea, que está dando espacio, ha condenado ello. Entonces, yo la pregunta que me hago es, si Brasil, un gobierno progresista, ¿cómo que ha tenido ese apoyo por parte de sectores de ultraderecha, Lula, y no la ha tenido Bolsonaro? No ha habido un respaldo de ninguna fuerza internacional con el caso de Brasil. Ajá. ¿Qué es lo que puede haber ello en ello? No olvidemos que Lula está teniendo un pacto también con partidos de centro-izquierda, no es un partido solamente, no es un gobierno controlado solamente por el PT, ha hecho ciertos pactos, entonces, incluso de sectores de derechas. ¿Qué ha pasado? Yo creo que lo que ha habido aquí es un poquito el intentar acercar a Brasil con Occidente. Brasil, vuelvo a decir, no olvidemos que está ahora mismo en una línea límite. Es lo que decíamos de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si Brasil está apostando por un mundo multipolar en un momento del 2022 a generarse el conflicto de Ucrania, ¿qué va a hacer Brasil cuando es la potencia regional en América Latina? Y Brasil puede hacer claramente hacia dónde tiene que tirar América Latina. Si a esa nueva alianza multipolar, ¿no?, y crítica con Occidente, liderada por Rusia, por China, o tener una buena relación sin perder cierta línea de soberanía con Estados Unidos. Y yo creo que ha sido el pacto justamente por Estados Unidos. Estados Unidos se acercó rápidamente a Brasil, condenando ese golpe de Estado, ¿no? Veremos si incluso Bolsonaro, que está allí en Estados Unidos, finalmente es detenido y a lo mejor entregado, y Biden tiene una buena relación con Lula, con el hecho de que Lula sea una estrategia clara de que Brasil rompa con esa línea, que Brasil se posicione con Estados Unidos y no con Rusia y con China, que además es una posición clara. Esa es una hipótesis que yo creo que no ha sido ese debate. De repente, claro, hay que tener sobre la mesa de cómo puede ser que la ultraderecha europea, Biden, que yo creo que no hay mucha diferencia en la geopolítica internacional respecto a Trump, ¿no?, Partido Republicano y Demócrata, conflictos, Obama hizo 7 guerras, hay la carrera armamentística de la OTAN, hay muchos puntos que son similares. ¿Por qué rápidamente han condenado ese intento? No dicen nada en Perú y sin Brasil, rápidamente. Yo creo que lo que buscan es tener una relación cómoda con Brasil y que Brasil finalmente apueste mucho más para tener esa relación cómoda con Occidente y no de ruptura. Hipótesis que saco sobre la mesa que supongo que iremos viendo durante este año y el año siguiente. Profe. Allá por los años 90 y los 2000, pensábamos quién iba a liderar en el siglo XXI el mundo, el poder mundial, ¿no es cierto? Entonces nos pensamos en Estados Unidos en retroceso, China en ascenso, la Unión Europea, Rusia y demás. Hoy, a la luz de lo que pasó en la guerra en Ucrania, lo que está pasando y el posicionamiento de la Unión Europea, parece directamente un actor de segundo orden, subordinado totalmente a los Estados Unidos. ¿Vos ves, cómo ves esa situación, digamos, de la Unión Europea respecto a esto? Totalmente. La Unión Europea actualmente pues está subordinada a lo que son las políticas de Washington, se ha visto, en el sentido de que en este creciente, ¿no?, pasamos de un mundo unipolar, ¿no?, controlada por Estados Unidos, sobre todo a partir, ¿no?, de la caída de la Unión Soviética, principio del siglo, pero de repente empiezan a salir otros actores. Primero Rusia se estabiliza a nivel político tras su transición de lo soviético a lo ruso. Segundo posición es China, ¿no?, que pasa ya como actor económico a nivel internacional a partir del 2003, 2004, 2005. Y entonces la Unión Europea acaba perdiendo cierto peso económico en la escala internacional. Pero no solamente eso, sino lo que le interesaba a Estados Unidos es que volver a crear un nuevo muro de Berlín.
empezaron a tener unas buenas relaciones. Vimos el caso de Gazprom, el Nord Stream 2, buenas relaciones hasta el gobierno de Merkel con Putin. A Putin no olvidemos que le hicieron una placa en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que parecía que Putin era, bueno, como es anticomunista, pues Putin está aceptado por Occidente, pero se olvidaron de que Putin era un chauvinista ruso y por lo tanto no era un Yeltsin y quería llevar a cabo, volver a crecer el pensamiento, ¿no? De esa hegemonía rusa y además llevar unas relaciones con el mundo multipolar y teniendo unas relaciones con China que no tuvo ni la Unión Soviética ni China en su momento, que tuvieron tensiones muy graves. ¿Qué ha sucedido? Que viendo este panorama de las relaciones internacionales, lo que ha buscado en todo momento Washington ha sido romper las relaciones de Moscú con Bruselas, romperla en todo momento, porque se estaban acercando mucho y además la potencia económica con el caso de las relaciones de Alemania y Rusia, que las tenían ya entre la RDA y la Unión Soviética, tenían ya un ámbito geopolítico, pues que tuvieron relaciones potentes durante muchos años. Era la ruptura totalmente. ¿Cómo es ese muro de Berlín? ¿Qué es lo que han buscado? El tema de Ucrania. El tema de Ucrania, un país en Europa, cercano a países de la Unión Europea, como es el caso de Polonia, era una manera de generar como ese satélite de ese conflicto. No olvidemos el golpe de Estado que dieron contra el gobierno, que era más cercano a lo prorruso en el 2014, el Euromaidan. Toda esa posición conservadora donde estaba detrás incluso intereses económicos de Biden, su familia y el hijo de Biden. Buscando ese peón en el tablero de ajedrez, uno de los objetivos era hacer que la Unión Europea finalmente mirase mucho más a Washington y perdiera su soberanía y generase un enfrentamiento entre Europa y Moscú. ¿Por qué? Porque si se genera una buena relación entre Europa Occidental y Moscú, se puede generar un polo muy potente a nivel económico y a nivel político que queda fuera de juego Estados Unidos, en la otra zona del Atlántico, y podría llevar incluso a una ruptura por parte de la OTAN. En su momento hubo algunas intervenciones de Merkel que decía que la OTAN no valía ya, que la OTAN era una política que para qué tenerla cuando tienen que regenerarse era un ejército de la Unión Europea. Rápidamente quedar fuera de lugar Estados Unidos, buscó un enfrentamiento claro entre Europa y Rusia. ¿Cuál era el peón? Ucrania. Y eso ha pasado hoy mismo, que ahora mismo la socialdemocracia europea, los partidos socialistas, ¿no? El Partido Socialista Alemán, está llevando una política otanista en todo momento. ¿Y qué está pasando? Quien está siendo más crítico con eso, porque es una violación de la soberanía de los países europeos, es la ultraderecha. Por ello ha ganado la ultraderecha en Italia. Por eso tiene la ultraderecha también papel en España o en Portugal o en el Reino Unido, que fue parte del Brexit, porque tiene una posición más crítica con Washington que la socialdemocracia, que fue muy potenciada en la Guerra Fría, en la lucha contra el comunismo, y finalmente son títeres del imperialismo norteamericano. Y eso es la lectura que hay que hacer. Europa está fuera de lugar porque ha sido los intereses de Washington en todo momento de romper la relación entre Bruselas y Moscú. Aníbal, vemos que conforme pasan los años, la brecha entre ricos y pobres se acentúa de manera sostenida. Y estamos a las puertas de este foro económico de Davos, con la presencia de la primera dama de Ucrania, ¿no? Dando su ponencia ahí. Creo que el eje va a ir por ese lado también. Te pregunto, ¿sirve o no sirve este tipo de eventos? El foro económico sirve para lo que es la oligarquía internacional. Para ello sirve mucho. Esto se creó en 1971, una posición muy crítica, sobre todo con el bloque soviético, con cualquier proyecto, ¿no?, de soberanía nacional como hubo en América Latina también. Y eso se creó en el año, estamos hablando de 50 años, más de 50 años. Claro, al crear el foro, sobre todo van creando una política, esa política, entre comillas, lo del libre comercio, tratado de libre comercio, el modelo neoliberal, el consenso de Washington que se implementó en América Latina, Bretton Woods, la OMC, toda esa política que se estaba llevando a cabo, ¿no?, de ingeniería a partir de lo que podía llevar a cabo cuando se cayese, pues, lo que podríamos decir la zona soviética. Y nos hablan de la globalización neoliberal. Si empezamos a analizar los datos de globalización neoliberal que ha pasado, que hoy en día no se han implementado que las políticas públicas no valen, que los estados tienen que ser segundos a las empresas privadas, y se ha generado un crecimiento de desigualdad, la política económica financiera, una desigualdad tremenda, donde ya no hay ese miedo a lo mejor, ¿no?, a que vengan a venir revoluciones sociales, que si viene el comunismo, que si viene algo, ¿no?, que pueda romper. Y entonces el neoliberalismo se hace hegemónico, como decía Fukuyama, al fin de la historia, e implementan sin ningún interés a nivel mundial sus políticas neoliberales. El 1% más rico, dice el informe de Intermon Oxfam, que se comenta, el 1% más rico se ha llevado 42 millones de dólares entre diciembre de 2019 a diciembre del 2021. O sea, que estamos hablando... ¿Perdona? A la pucha, digo, no, un modismo nuestro acá, como decir, qué bárbaro.
Totalmente, ¿no? Lo podéis ver en el informe de Oxfam Intermón, ¿no? Y entonces llega un momento que el 1% posee el doble de riqueza que casi el 99% de la población. Son datos que están dando que entonces el Foro Económico Mundial se reúne ese 1%. Cuando nos hablan de ONGs, de solidaridad, de que si cooperación, de que si el desarrollo, los objetivos del milenio, si son ellos mismos los que están creando ese modelo que finalmente es el 1% más rico, yo creo que no hay que olvidarse que nos estamos olvidando un poco de cómo nació el Foro Social Mundial en Porto Alegre, si no me equivoco, en el 2001. No se ha celebrado este año, el año pasado fue en México, si no me equivoco, en junio, pero no se ha celebrado y era la alternativa que se hacía diciendo, no estamos representados en ese Foro Económico Social, pues no somos el 1%, indígenas, campesinos, países en vías de desarrollo, estudiantes, productores, clase trabajadora, no se está representado en eso lo que van son brokers, gente de las finanzas, Wall Street, ese es el 1%. Entonces, el Foro Social Económico va a llevar a cabo en Davos, como hacen siempre cada año, sus intereses económicos, no por la democratización y el desarrollo social, porque queda fuera ese 99% que quedaba claramente representado en el Foro Social Mundial que salió en su momento en Porto Alegre. ¿Crees que Gustavo Petro va digamos, a hacerse sentir en este foro? Bueno, Gustavo Petro, la verdad, lo que se puede analizar de los primeros meses de su gobierno ha sido interesante. Varias posiciones. La primera, acercarse en su cooperación bilateral y el respeto y soberanía con lo de Venezuela, un país etiquetado, ¿no? Como eje del mal. Se ha acercado por el interés entre Colombia y Venezuela, dos pueblos fronterizos interesantes. Además, el proceso de paz del ELN. Llevar a cabo ciertas políticas, lo crítico en el uribismo, llevar a cabo las ideas de políticas sociales que hay que tener en cuenta en Colombia, que es uno de los países más desiguales a nivel de la América Latina, junto con Chile, si no me equivoco, México y Brasil. Yo creo que va a ser interesante el discurso. Es importante, es un espacio para poder aprovechar, pero no solamente hay que ir ahí, yo creo que hay que recuperar también los espacios propios, vuelvo a decir, CELAC, UNASUR, porque si vamos allí a hablar, se hace un discurso, pero luego en la práctica no se produce CELAC que pueda denunciar lo de Perú, UNASUR que pueda recrear esa cooperación en América Latina, Mercosur, la comunidad andina y todos esos ejes, estamos simplemente ahora mismo en la sociedad de la comunicación, en el tema de lo imaginario. Yo creo que tenemos que ir a algo más concreto. Se aplaudiría el discurso de Petro, que es interesante en ese espacio, podemos decir, políticamente enemigo, pero hay que llevar sobre todo también a la práctica, ser pragmático, llevar a puntos materiales de llevar a cabo políticas de transformación. Muy bien, interesante lo que postulás, Aníbal. Última pregunta, profe. Bueno, estás en Barcelona y para mí es inevitable consultarte cómo está hoy la situación en Cataluña, ¿no? Sí, pues la situación ahora mismo está bastante stand-by, ¿no? A partir de lo del COVID, que ha sucedido que parte de uno de los actores, ¿no? Que es Esquerra Republicana por Cataluña, que estaba liderando el proceso de la independencia, actualmente está en el gobierno catalán, pero está llevando a cabo pactos con el Partido Socialista, ¿no? Que está en el gobierno junto con Podemos. ¿Qué ha sucedido? Muchas de las críticas, se ha perdido movilización en la calle. Mucha gente independentista catalana está ya muy cansada o se encuentra un poco engañada porque la burocracia política no está llevando a cabo su proyecto que querían. Hay una negociación de intereses a veces desde arriba, pero dejan lo de las bases. Yo creo que es lo que ha pasado, que Esquerra Republicana, el partido que en su momento lideró la movilización independentista, es un histórico ya que tiene 80 años de historia, pues al acercarse a la institucionalidad y llegar a algunos pactos como liberar presos políticos, ha sido como ahora mismo, no nos movilizamos nosotros por el tema de la independencia para llegar a algunos acuerdos de gobierno e unificarse también contra lo que es el Partido Popular y Vox, contra la ultraderecha. Pero desde la calle, mucha gente conozco, militantes de organizaciones independentistas y por la democracia, por el derecho a determinación, están siendo críticas. Por lo tanto, ahora mismo hay un stand-by. Sí que es verdad que también que Cataluña, de repente, sin así puede salir y ahora mismo, después de estos 3 años de COVID, la conciencia está ahí. 50% de la población, más o menos, está de acuerdo con la autodeterminación. Hay mucha gente republicana en contra de no solamente ser independentista, también de Felipe VI. Y eso está ahí creado, ¿no? Es un bilingüismo que existe, cultura histórica, pero ahora mismo sí que es verdad que se nota como que hay un cansancio en Cataluña, en el movimiento independentista, y hay enfrentamientos internos muy graves. Veremos adelante porque de repente puede florecer y los acontecimientos sociales son a veces un poquito imprevistos. O sea, hay un stand-by, pero la voluntad sigue, digamos, y la intención sigue, ¿no? La gente sigue pensando Sí, lo mismo, más allá de la decepción que pueda tener con el movimiento político.
Sí, la conciencia, si hacemos las estadísticas, el 45%, 50% se considera independentista, se sigue considerando independentista. Lo que hay en lugar de que si salgo a la calle y me manifiesto y lucho y me enfrento, o me quedo en casa porque estoy un poco cansado de la élite política. Pero no hay que olvidar que el 50%, como mínimo, si hacemos un estudio, está ahí. Lo que falta a veces es el ánimo, ¿no?, de esa movilización, que actualmente no estamos en el año, como decíamos, 2017-2018, que había movilizaciones todos los días. Hay una cierta falta de motivación, pero no solamente en el tema de Cataluña, y perdone que me alargue un poquito, no solamente en eso, sino también hablamos en su momento del 15M, que dio la vuelta al mundo, lo que pasó en Madrid. Hoy en día en España no hay muchas mejoras económicas y la gente tampoco está saliendo a la calle diciendo que hay un gobierno de izquierda, Partido Socialista y Unidas Podemos, pero estamos teniendo ahora mismo una inflación tremenda, la vivienda está carísima, mucha gente no se puede independizar de sus familiares, muchos jóvenes, mucho desempleo también. Entonces nos acaban hablando de algunos indicadores, pero también dónde está el 15M. Y estamos viendo ahora mismo unos momentos, yo creo, de la historia oscura. El problema también que hay una amenaza de la ultraderecha y eso acaba generando un stand-by de pactos de vamos a unificarnos porque cuidado con Vox, con PP, porque la ultraderecha está en América Latina. Al final también acaba financiando esa ultraderecha a la oligarquía española porque se genera un cierto stand-by de discurso y de cambio dentro del modelo capitalista. Garzón, cuando un periodista le diga última pregunta, usted no le crea. Ahora sí, créame, es la última. Quería, apelando a tu brevedad, y muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para con un medio de Santa Fe, Argentina. Muy interesante lo que postulás, insisto. ¿Cómo ves la política argentina? Tenemos a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner por un lado, gobernando con Sergio Massa. Por el otro, el macrismo, ahí Horacio Rodríguez Larreta, que es parte también, Patricia Bullrich. Y vamos a decir una tercera corriente muy, digamos, marginal, pero que viene, ¿no? Por lo menos haciendo ruido, que es Javier Milei, que está vinculado más a los libertarios, la derecha libertaria. Contame un poquito qué ves de todo eso. Uh-huh. Sí, voy a ser aquí prudente porque, claro, sería hacer un poquito de injerencia política, ¿no? Desde aquí de Cataluña a vosotros los argentinos, ¿no? Bueno, sí que es verdad que está esas tres tendencias, ¿no? La tendencia, podríamos decir, primero la primera tesis que es, yo creo que el gobierno actual no es un gobierno que a lo mejor hablamos del principio que decíamos en la conversación, de esa izquierda a lo mejor, de Kirchner o luego pues Cristina Fernández, un gobierno más moderado, tengo relaciones, tengo amigos que viven en Argentina, en Buenos Aires, la situación económica no está bien, se ha vuelto otra vez a confiar en el Fondo Monetario Internacional, cuando yo creo que era una parte de la soberanía de Argentina, el romper con esa dominación económica de la deuda, se ha vuelto otra vez, ¿no?, estar un poco subyugado, eso ha llevado a una pérdida de soberanía por parte del gobierno de Alberto Fernández, que se ha criticado incluso de ciertas políticas de injerencias que ha hecho en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, un momento hubo ahí de dudas en el caso de Perú, porque está controlado por haber hecho ese error que en su momento, ¿no?, Cristina y Kirchner pues consiguieron darle otra vez la vuelta después de esa crisis que hubo tan fuerte en Argentina en el 2002-2003. Esa es la primera posición. La segunda, el tema de Macri. Queda claro que hay que tener en cuenta que Argentina debería defender la deuda legítima. Macri es el presidente que destruyó Argentina en 4 años. Y entonces Argentina se endeudó mucho más. Entonces hay una deuda legítima que en su momento se habló en Ecuador, la deuda ociosa, se habló también en momento en Grecia, cuando Syriza. Creo que Argentina debe recuperar eso, porque mucha deuda es ilegítima por un gobierno corrupto de Macri. Y eso habría que tenerlo. Y ese discurso tendría que crear en las izquierdas, ¿no?, de saber claramente lo que se tiene que pagar como deuda y lo que no. Y el tercer punto, el tema de esa tendencia de ultraderecha. No olvidemos la ultraderecha argentina, la ultraderecha también que hubo en la segunda vuelta en Chile, en Colombia, el tema de Bolsonaro. Es una ultraderecha trampista, ¿no?, de lo que decimos imitación de el patio trasero, que van a intentar en todo momento llevar a cabo una represión contra cualquier movimiento de izquierdas, etiquetarlo, ¿no?, como criminal, comunistas criminales y tal, ya sabemos el discurso, pero llevar a cabo finalmente una política neoliberal que acompaña con Washington. Es justamente el modelo que llevó a cabo Pinochet. No era un fascismo clásico, era un fascismo neoliberal. Y van a intentar en todo momento, esa es la tercera tendencia que yo creo que América Latina ahora, con lo que estamos viendo aquí en Europa de ese crecimiento, está siendo un referente internacional en la lucha contra la extrema derecha, que espero que Argentina vuelva a decirla que no en las siguientes elecciones. Aníbal Garzón en Twitter, síganlo, @Aníbal Garzón, muy interesante. Aníbal, te vamos a volver a convocar si la situación lo amerita, si estás disponible en otra oportunidad. ¿Te parece? Has sido muy amable. Un gran saludo desde Santa Fe, Argentina.
Sí, para mí un placer y gracias a vosotros y la entrevista, bueno, pues ha sido muy gratificante por vosotros. Un saludo a Santa Fe y todo el pueblo argentina que estuve en 2003 y espero volver Muy bien. pronto a ese bellísimo país. Bueno, simpatizante de River, creo yo, ¿no? El hombre. De la selección argentina. Ah, muy Eso bien, sí, muy ganó el bien. mundial y fui con la selección Muy argentina. bien, muy bien. Gracias, Aníbal, un gusto, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Aníbal Garzón es sociólogo y especializado en estudios internacionales.